Bueno, vamos a continuar con la segunda mesa de la mañana, el segundo panel. Reinventar la lengua dominante, traducción de literaturas periféricas escritas en lenguas centrales. Con Margara Aberbach, Leandro Calle, Javier Gorraiz y Valeria Naya. Modera Salomé Landívar. Ay, Salo, tengo acá tu biodata. Perdón. Salomé, antes que todo, es traductora de francés. Voy a ir diciendo de memoria. Una excelente traductora de francés. Es colaboradora de la Comisión de Traducción Editorial, organizadora de estas jornadas. Es egresada del Lenguas Vivas Fernández y son muchos oradores, disculpen. Acá está, así damos el debido crédito. Se desempeña como docente en las asignaturas de traducción audiovisual, lengua francesa 3 y lengua francesa 4, e integra en el Lenguas Vivas Fernández, e integra el Centro de Estudios Francófonos, proyecto institucional de difusión cultural y literaria. Es profesora de francés por la misma institución y es especialista en traducción literaria por Filosofía y Letras de la UBA. Se especializó en traducción audiovisual y editorial, ámbito en el que traduce tanto textos de ciencias humanas y sociales como ficción. Salomé también es intérprete en el campo de humanidades y de activismo social y es una de las coordinadoras este año de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria Lucila Cordone en el Lenguas Vivas. Bueno, disculpen la desprolijidad, bienvenidas. Pero te olvidaste de presentarte vos. No, porque no sí, ella es Alejandra Arrogante, nuestra presidenta, por favor. Bueno, buenos días. Gracias a todos y todas los que vinieron a esta charla que me convoca particularmente. Antes de contarles un poco la idea que hay detrás de esta charla y que convoca a nuestros invitados, se los voy a presentar. Para que conozcan un poco más de ellos. A mi izquierda tengo a Margara Aberbach, que es doctora en Letras y traductora literaria por la UBA y en Lenguas Vivas respectivamente. Fue profesora de literatura estadounidense en la UBA y de traducción literaria y residencia en Lenguas y en el Lenguitas. Recibió el premio Conosur de traducción de Unión Latina en 2007 por El negocio de la ilustración de Danton. Perdón la pronunciación del inglés. Tradujo más de 80 novelas para editoriales, recibió un destacado de Alija por la traducción de Había una vez una vieja, un poema anónimo inglés. Escribe para chicos, jóvenes y adultos y, entre otros, recibió el premio de la Biblioteca Nacional por una novela llamada Una cuadra en 2008. Es diploma CONEX como autora de literatura juvenil en 2014 y también publicó libros académicos que incluyen traducciones, como Memoria oral de la esclavitud y Memoria oral de amerindios estadounidenses contemporáneos y un libro sobre enseñanza de la traducción literaria, una escritura controlada, libro que conocemos muy bien todos los que hemos pasado por las aulas de traducción. Luego tenemos a Valeria Naya, que es traductora de francés por la Universidad de La Plata. Trabaja como traductora y docente y se especializa en la traducción de autores francófonos, especialmente literatura haitiana. Vivió en Haití entre 2018 y 2019, donde se desempeñó como traductora y docente, y junto con Javier Gorraiz, que está a su izquierda, iniciaron en 2018 la colección de traducciones francófonas de la editorial Malicia, en la que tradujeron, entre otros, a Depestre, Jacques-Stephen Alexis y Mackenzie Orzel. Javier Ignacio Gorraiz, a su izquierda, es profesor y licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata y magíster en Arts, Lettres et Civilisation de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Université de Bretagne Occidentale de Francia. También es traductor público en lengua francesa y está realizando el doctorado en Letras. Trabaja en una tesis sobre la obra de Perec y su relación con los debates de la Shoah. Es docente de nivel superior.
e integra proyectos de investigación y se desempeña como traductor de francés en editoriales. Por último, pero no menos, Leandro Calle, es poeta y traductor, reside en Córdoba. En 2020, la Universidad Nacional de Córdoba publicó una antología que reúne 20 años de poesía, Algo que arde, Antología Poética 99-2020. También tiene publicaciones en narrativa y como traductor ha traducido a Maupassant y a los poetas marroquíes Abdelatif Labi, Siam Boulal y Miloud Gharafi. Y también a poetas francófonos de Argelia, de Costa de Marfil, del Congo. Dirige para Alción Editora la Biblioteca de Autores y Temas Marroquíes y para Edubim la colección Marula de poesía africana. Y también es columnista cultural del diario Hoy Día Córdoba. Bueno, bienvenidos a los cuatro. Me pareció interesante recuperar toda la bio de cada uno para que fueran viendo, digamos, la inscripción, digamos, de dónde viene y por qué están invitados a esta mesa. Tenemos 3 francófonos y una anglófona. No suele ser así que bueno, es una novedad. Que han traducido todos a autores y autoras que escriben en lenguas centrales, podríamos decir, que son las lenguas de países que han sido imperio o que son imperio, ¿no? Y que han llevado esas lenguas a otros continentes. En este caso inglés y francés, ¿no? Que han sido los grandes imperios también en Occidente. Traducen de esas lenguas, pero traducen a autores que provienen de culturas, podríamos decir, periféricas, entre comillas, pero en esta concepción que tenemos un poco de la República Mundial de las Letras, traducen a estos autores de esas culturas, pero que escriben en esas lenguas centrales. Entonces lo que nos convocaba a esta mesa es pensar esto, ¿no? ¿Cómo es la traducción de esas lenguas que son tan conocidas, pero de autores que no provienen de esas culturas centrales? ¿Qué pasa en esos textos y cómo llevar eso, esa diferencia, si la hay, vamos a ver hoy, en la traducción? Y el título de este panel, que dice Reinventar la lengua dominante, está parafraseando un título de una antología de Joy Harjo y Gloria Baird, que son 2 autoras amerindias de Estados Unidos, que se llamaba Reinventar la lengua del enemigo, donde ellas planteaban esta cuestión de tomar la lengua dominante, la lengua del colonizador, de quien, bueno, lo sometió a ciertas, a muchas opresiones, y tomarla, modelarla y volverla parte de su propia escritura, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la presentación de la mesa. Entonces, en este marco, digamos, la primera pregunta que le quería hacer a cada una de las personas que están hoy en este panel es contar brevemente, según las experiencias que tienen de los autores y autoras que han traducido, cuál es la relación que tienen estos autores que han traducido con esa lengua, ¿no? De escritura, que es la lengua dominante, y si esos autores tienen otras lenguas, ¿cuál es la relación que hay entre esa lengua dominante y esas lenguas de sus propias culturas, ¿no? No sé quién quiere empezar. Bueno, en mi caso, digamos, habría que diferenciar 2 grupos, porque yo he traducido mucho no tanto para editoriales, más que nada para mis estudiantes de la UBA, de Literatura de Estados Unidos, que obviamente leen en castellano en un 80%. He traducido tanto a literatura afroestadounidense como literatura de amerindios estadounidenses, digamos, de las tribus que son descendientes de esas tribus. Y la relación es muy diferente, o sea, nada que ver un grupo con el otro. En el caso de los afroestadounidenses, ellos perdieron la lengua ya en África, en lo que llaman las fábricas de esclavos del comercio triangular de esclavos, porque no les permitían hablar su propia lengua, tenían que hablar, por ejemplo, en mi caso, el inglés, si era francés, sería francés, y la perdieron a lo largo de los 400 años de esclavitud en Estados Unidos. Por lo cual no tienen otra lengua, o es muy raro que tengan otra lengua, solo tienen esa. Pero lo que hicieron a partir del 20, en el 19 no, en el 18 no,
porque no tenían cómo publicarse si no utilizaban el inglés más de la reina, porque es un inglés súper puro y recontra re de los blancos, pero claro, los publicaban los abolicionistas blancos, que eran los que tenían las imprentas y el interés para publicarlos. Entonces usaban ese inglés pipí cucú, digamos, que no tiene nada que ver con ellos. Ahora, a partir del 20, lo que hicieron fue convertir lo que se llama el vernacular, ¿no? el dialecto de ellos, que es un dialecto con otra sintaxis, de otra forma, tiene otra forma de manejar todo, en lengua del arte. O sea, empezaron a usar ese dialecto para escribir, a partir de lo que se llama el Renacimiento de Harlem, porque empezó ahí en Harlem, Nueva York, y después pasó a todo Estados Unidos. Entonces, lo que se ve es una defensa del vernacular y un uso de eso, por ejemplo, en poesía, que eso era inimaginable antes. O sea, lo que algunos hubieran llamado un inglés bajo, de baja estofa, digamos, con errores, pero no eran errores, sino que eran las reglas del vernacular, ¿sí? Los amerindios nada que ver. Ellos sí tenían una lengua propia, la tuvieron hasta principios del 20, y lo que pasó fue que existió una política de llevarlos a colegios de pupilos, si quieren pueden googlear y van a encontrar en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en todos los lugares donde Inglaterra colonizó, está esto. Se llamaba, bueno, ellos lo llaman secuestro legal, secuestraban a los chicos a los 5 años y no los devolvían hasta que tenían 12, no vieron a la familia a 6, 7 años, y no les permitían hablar su lengua. Dice Peltier, que es un preso político amerindio desde el 75, que ya veo que se va a morir ahí, en su libro carcelario dice: mi primera cárcel fue la escuela y mi primer crimen hablar mi lengua, que era la lengua lakota, porque había castigos si se hablaba la lengua. Entonces, en ambos casos ahora hay como lo que se llama una apropiación inversa del inglés. Hay que hacer que el inglés diga mi visión del mundo amerindia o mi visión del mundo muy tocada por África. No diría africana, pero sí muy tocada por África. Y para eso voy a tener que hacer cambios en la lengua, y a eso estas dos poetas amerindias, Bird y Harhoe, llaman reinventar el idioma del enemigo. Apropiación inversa, porque yo agarro una cosa que pertenece a mi enemigo y la hago funcionar para mí, contra ese enemigo, no a favor. ¿Me enseñaste la lengua? Bueno, yo la voy a usar, tipo Calibán, ¿eh? Esto ya está en La Tempestad, pero bueno, yo la voy a usar para insultarte, en algún sentido, dice Calibán, algo por el estilo. En el caso de los amerindios suelen aparecer palabras de la lengua que sea, Acoma, por ejemplo, en Simon Ortiz. Y al lado hay como una explicación donde incluso él suele explicar por qué no uso la palabra en inglés, porque no dice lo mismo. Entonces pone eso en Acoma, o en Lakota, o en Navajo, no importa, ¿sí? En el caso de los afroestadounidenses, no hay eso, porque no hay esa relación con ninguna lengua africana en particular. Lo que sí hay es una modificación de algunas cosas del inglés que podemos ver después. Bueno, buenas tardes. Disculpen la voz, que estoy un poco difónico. Un poco en coincidencia con lo que decía acá la compañera, sucede con los autores que hemos traducido con Valeria, tanto Alexis como de Pestre, pero más aún con de Pestre. Sería esta cuestión de no escribir en creol y escribir en un francés que de alguna manera apropia o expropia, si se quiere, la lengua dominante, la usurpa para devolverla un tanto delirada a través de los entrecruzamientos con el creol, con el español, el inglés o con las lenguas que van circulando en la cotidianidad haitiana, pensando que de Pestre muchas de sus obras las escribe desde París, desde Francia. Por lo tanto, hay un trabajo con la lengua que intenta resguardar esas marcas identitarias
que están en esos juegos, en esas operaciones lingüísticas que él desarrolla, y en la transformación de una lengua nueva, bastante extraña o delirada, como dije antes, para la lengua dominante, justamente para enfrentarse resistentemente y, si se quiere, decir con la lengua transformada aquello que la lengua dominante no quiere oír y demás. Una especie de insulto, de ataque o de resistencia, porque la escritura en la lengua creol, algo similar pasó en el Perú con el indigenismo, ¿no? No escribir en las lenguas indígenas, sino en una lengua española usurpada. De esa forma se amplía el público lector, se amplían las escuchas para esos textos y la palabra circula con una fuerte consonancia crítica. Así que digamos que ahí apropiación, expropiación, usurpación son los mismos términos. Y agrego una cosa respecto de esto también, que las palabras que se usan de creol en los textos de Depes o de Alexis son siempre palabras relacionadas con la cultura haitiana, justamente, o con la religión vudú, o con las comidas, o con la música. Entonces son palabras que tal vez no existen en francés y que son bien haitianas. Entonces a veces las ponen y le ponen una nota al pie, el mismo autor, explicando qué es un loa o a qué se refiere el nombre de un loa o de lo que sea, porque es algo extraño al lector no haitiano, digamos, o no conocedor de la cultura haitiana. Hola, buen día. En el caso mío, digamos, voy a hablar de dos autores. Uno es un marroquí, Abdelatif Lahavi, y el otro es Gabriel Okunji del Congo. Es diferente. En el caso de Lahavi, que es un autor, digamos, de lengua árabe, pero que la pierde, es decir, es robada su lengua, ¿no? Al menos él lo dice así: me robaron mi lengua. ¿Por qué? Porque tenía que ir a la escuela coránica. Entonces dice, yo iba a la escuela coránica, pero me pegaban. Cuando se equivocaba en las suras, le pegaban. Entonces termina yendo a la escuela después, digamos, de la administración francesa. Pero quedan las dos lenguas. Ya él escribe en francés. Y él mismo dice, yo tengo mi francés mío, un francés à moi, ¿no? Mi francés mío. Ahora, lo interesante es lo que hay debajo de esa lengua, ¿no? Cuando Lahavi dice arena, por ejemplo, bueno, está toda la arena de lo que significa en el mundo árabe la arena, que es mucho más polisémico de lo que puede significar en un lenguaje francés o occidental, ¿no? Hay toda una tradición. Y por otro lado es un autor de raigambre muy política, ¿no? Y vivía en los dos lugares, ¿no? En el caso de Okunji, lo voy a mostrar acá porque tiene la carita, así que se lo puede ver a Okunji acá. Ahí está. Okunji habla él mismo en un texto que es como una estética de él, que es una carta en realidad. Habla de como dos afluentes de un río que conforman una lengua poética, digamos, los dos son poetas, una lengua poética que tiene esas dos lenguas. Esa lengua originante que él dice de mis madres, generalmente en la cosmovisión bantú es una comunidad de madres hasta los 12 años donde ellos están. Y luego la lengua adquirida, ¿no? La lengua del imperio, digamos. Pero él habla de dos afluentes que hacen una sola lengua, conforman una sola lengua, que a veces tiende hacia un lado, a veces tiende hacia otro. Lo que es curioso en Okunji es que en sus poemas, no en todos los libros, pero en varios de sus libros, va intercalando partes de la lengua tegué y no las traduce al francés. Es decir, cuando él los lee en francés y luego lee en tegué, y todos nos quedamos como se quedan ustedes, ¿no? Lee en tegué. Tampoco los que lo traducimos, o en el caso de mi traducción, tampoco lo traduzco. Incluso es interesante también, hay cierto cambio físico cuando él lee en tegué. Hay todo un cambio como más de baile, ¿no?
Y por otro lado, que no es la lengua hablada. El tegué es una parte de la lengua, pero después está el lingala, que es la langue parlée, la lengua cotidiana, pero que no se usa como lengua, digamos, más escrita. Entonces ahí es bastante complejo por ahí, ¿no? Algunas veces en algunos libros hay notas, digamos, hay algunas pequeñas notas, o repeticiones que uno se va dando cuenta de por dónde va, ¿no? Pero son dos casos como distintos. En el caso de Lavi, que es un escritor más político, sí hay como una beligerancia. Me parece que Okunji, que es un autor, yo diría, que tiene mucho de la cuestión de los ancestros, de los mitos, es como que va amalgamando todo, ¿no? Hacia una lengua personal. Qué interesante, ¿no? Porque, digamos, los planteos de esa relación entre las lenguas son distintos, ¿no? Como, bueno, vos hiciste recién la síntesis, pero hay como posturas más beligerantes quizá, ¿no? Como la de, por ejemplo, los amerindios, que, ¿no? Esta cuestión de reinventar la lengua del enemigo, ¿no? Ya ponerle ese nombre, o lo que decías de este autor más político, y hay otras posturas más, bueno, esto de la confluencia de los ríos, ¿no? Como, bueno, soy el resultado de estas dos lenguas que me atraviesan, y esto es lo que hago. Me resulta como interesante esa multiplicidad de posturas que hay detrás de la lengua. La lengua es muy política, ¿no? Entonces, evidentemente, esas posturas se van a manifestar de algún modo en el texto. Y lo que pensaba cuando escuchaba, porque de a poquito, pero fueron diciendo cuestiones que hicieron en la traducción, ¿no? Fueron mencionando, bueno, la traducción esto es difícil, bueno, la traducción no, pero sí se ve, digamos, en los ejemplos que trajeron, que en algunos casos los autores se plantan desde un lugar más, quizá por su propia cuestión política con la lengua, pero en algunos casos se plantan desde un lugar de no te voy a solucionar, te voy a dejar el término ahí y hacete cargo. Y en otros casos van como con una postura más, bueno, acercar mi cultura, mi lengua a el lector que no va a ser de mi cultura originaria, ¿no? Entonces te pongo una nota al pie, ¿no? Como decía Valeria, etcétera. Claro, entonces, bueno, esos son algunos ejemplos que ustedes trajeron, pero lo que quería preguntarles ahora concretamente es todo esto que ustedes contaron, bueno, en la traducción, ¿cómo lo trabajaron, no? O sea, ¿qué dificultades concretas se les aparecieron y cómo lo trabajaron? Bueno, recién Leandro decía, por ejemplo, que aparecía esta otra lengua y no decía nada en el original, bueno, no se dice nada en la traducción, queda ahí, pero bueno, ¿qué otras opciones fueron tomando? Hay muchas cosas para decir, sí. A ver, yo, por un lado, lo primero que tengo que decir es que hay cosas que no se pueden solucionar si no es con nota al pie. Por ejemplo, y hay que ver si, bueno, yo traduje la mayor parte de estos autores sin editorial, o sea, lo traduje para mis alumnos, no me importa, la nota al pie la puse igual, digamos. Mis alumnos tenían pero hay editoriales que no quieren la nota al pie en ficción, por lo menos a mí me ha pasado. Pero hay cosas que no se pueden solucionar. Voy a decir una muy típica de los amerindios. En las visiones del mundo amerindias, desde Tierra del Fuego a Canadá, que yo sepa, por lo menos esto que voy a decir, son muy distintas unas de otras, pero hay cosas en común. No hay una jerarquización del ser humano como mejor, superior, más evolucionado, o el adjetivo positivo, que más inteligente, lo que quieran poner ahí, que el resto de la naturaleza. Eso no es así. En las historias de creación, por ejemplo, el espíritu no es un Dios que hace al ser humano a su imagen y semejanza. No tiene forma. O sea, es un espíritu, y generalmente la creación la hace ayudado por animales. Según la tribu se llama un colibrí, un coyote, un zorro, bueno, no sé, depende de dónde esté. Entonces, por ejemplo, es muy típico en los autores amerindios que no se usa it, el pronombre para todo lo que no sea humano, para animales, ni para ríos, ni para la tierra. Para eso es he o she. No se usa it. Ahora, sí un vaso, esto sí es it. Una botella puede ser, una casa puede ser, pero no se usa it para un coyote. Es he o she. Eso no se puede traducir porque nosotros no tenemos el it. Entonces yo le voy a poner él a un coyote, a un vaso y a
y a una persona, no voy a hacer ninguna diferencia. La única manera de marcar eso, que es un lugar donde aparece claramente la visión del mundo, porque por supuesto no creen que el río, la tierra, qué sé yo, sean recursos naturales para el ser humano. Son parientes. Se llaman sociedades de parentesco. Si son parientes, no los asesino, digamos, o no los destruyo. No puedo destruir un río porque hay oro. No puedo hacer eso porque es mi pariente, ¿sí? Y es he, no it. Bueno, hay que poner una nota al pie. ¿Qué voy a hacer? Porque no hay forma de solucionar eso por el problema de la lengua meta, por el castellano. Yo no tengo esa forma. Bueno, entonces, hay cosas que creo que requieren nota al pie. Hay otras que tienen que ver con uso de singular o plural, uso de mayúscula. Esas se pueden copiar, digamos, ¿no? Que de golpe hay palabras con mayúscula que no las pondría una persona que es WASP, White Anglo-Saxon Protestant, no la pondría con mayúscula, ¿sí? Y el river o el río, eso yo no lo pondría así, y acá está, eso lo puedo copiar. Depende del lugar. El problema es que, por suerte, hay compensation, digamos, hay una compensación en el hecho de que lo que sí se puede poner es que las ficciones están organizadas de una manera muy diferente, y eso pasa, ¿sí? Por ejemplo, no hay protagonista. No existe el protagonista en estas novelas. No hay. No existe porque ellos no están de acuerdo con la individualidad. Nadie es el centro de nada, con el individualismo, diría más bien. Perdón, con el individualismo. Entonces, eso es copiable, ¿sí? Yo estoy dando un curso privado de novelas de ese tipo, de una novela de una ojibwe que se llama Louise Erdrich, que está muy traducida. Por suerte, como es bestseller allá, la traducen. Esto ya va al mercado, pero los otros no los traducen. Y no hay protagonistas. Yo no puedo contar esa novela, porque es una red de historias, todas diferentes, de diferentes personajes, que todas juntas arman la solución a un enigma que está al principio en tercera persona. Y eso se ve, no necesito hacer mucho, basta con que traduzca, digamos. Claramente eso no es una novela burguesa, europea, estilo Robinson Crusoe, Oliver Twist, Madame Bovary, qué sé yo, ¿sí? No es eso, porque no tengo protagonista, no tengo diferencia entre fondo y foco, porque no hay foco, todo es foco, digamos, background and foreground, etc. Entonces ahí compenso. Digamos. Si no lo puedo hacer a nivel lingüístico, a veces no puedo, compenso. ¿Sí? Compenso con eso. Bueno, en el caso de los autores con los que trabajamos nosotros, como dije, ya hay palabras que aparecen en creol directamente y que no están en francés. Entonces ya el autor hizo el trabajo de a veces poner la palabra en cursiva, de poner una nota. Entonces ya uno sabe que es algo extraño en el texto. Así que eso en general lo dejamos, no necesitamos traducirlo, lo dejamos en creol y el resto en español. Sí, igual, también agregamos algunas notas al pie de cosas que no estaban explicadas, pero nosotros pensando en un público argentino, consideramos que necesitaban ser explicadas, por ejemplo, juegos de palabras, porque hace muchos juegos de palabras, especialmente de Pestre, o referencias a otros autores. Ese tipo de cosas también tratamos de agregar notas al pie, pocas, porque la idea no es tampoco que esté todo el libro repleto de notas al pie que interfieran en la lectura, pero sí algunas agregamos que considerábamos necesarias para la comprensión. Sí, hay otras que mantuvimos en creol, o cuando un prefijo o sufijo de la lengua creol se añade a una palabra francesa. Esas marcas las dejamos para justamente poner en evidencia esa cuestión de extranjero que tiene el texto que uno está llevando a la lengua española y no domesticarlo, no hacerlo hablar a los personajes como si estuviesen acá en Buenos Aires o en cualquier lugar de la Argentina. Sí dar cuenta en la lectura que se está leyendo una traducción. Un poco fue la decisión frente a un texto, aquí lo muestro, de Pestre,
que ya de por sí es una novela lírica, donde justamente la sintaxis, la lengua, va adoptando el tono más poético y se vuelve una lengua muy, muy lírica, pese a que es una novela. Por lo tanto, también eso nos llevó a tratar de conservar cierto ritmo y a veces a anotar, por supuesto, cuando era necesario. Y otro aspecto que también fue complejo, ¿no? Porque al ser un texto tan raro, tan extraño, y tan rizomático, si se quiere, cualquier decisión se volvía inestable. Pensábamos una cosa y después discutíamos e intentábamos llevar el texto hacia donde el texto nos iba llevando, ¿no? Entonces también eso complicaba. Fue un tanto caótico en ese sentido, porque el texto en sí es caótico. Es nómada, es descentrante, es rizomático, como decía, y justamente por eso que hablábamos antes, tratar de transformar una lengua que no le es propia, pero que la vuelve propia para justamente dejar esa marca o esa huella de lo identitario de Haití, que es un grupo de autores, tanto de Pestre como Orcel o como Alexis, estos tres que publicamos, que tradujimos con Valeria, que justamente se distancian un poco también del sentido de la francofonía, ¿no? Y tal vez se acercan más a lo de Edouard Glissant, Literatura Mundo, ¿no? Esas lógicas de entender la poética, la literatura y, por qué no, la traducción. Ahí justo vos dijiste Edouard Glissant, yo retomo lo del Tegué, porque creo que Glissant habla del derecho a la opacidad, ¿no? Entonces me parece que eso también a veces uno como que cree que tenemos que entender todo, ¿no? No, entonces de repente tenés un texto que no, que hay ahí la complejidad que vos preguntabas, en mi caso fue tipear ese texto porque era todo lleno de acentos extraños y palabras como que eran sonidos. Eso por un lado. Pero hay un derecho a la opacidad y ese misterio también contribuye a un efecto estético y poético, ¿no? En el caso de lo que yo he traducido, que es más bien poesía, hay que recrear también. Entonces, al recrear el poema, también uno tiene que hacerlo de vuelta de alguna manera. Eso por un lado. Las dificultades, en el caso de Okunji, era, bueno, en los tres, Véronique, yo también, la ventaja es que yo tengo trato con ellos, entonces algunas preguntas uno hace, digamos. En Okunji era muy simpático porque tiene un lenguaje como sapiencial, ¿no? Entonces, de proverbios. Entonces, yo me acuerdo que alguna de las primeras veces, hace muchos años, le pregunté de este proverbio, porque claro, como es una cosa, como un dicho, y me contestaba con otro dicho en el audio. Entonces, y bueno, no podía hacer una concatenación de dichos. Entonces digo, bueno, te tenés que jugar a poner algo, lo que vos más o menos lo ves en el... Pero al principio yo digo, me lo está haciendo a propósito. Después bueno, fuimos... pero claro, yo creo que lo que él me estaba diciendo es entrar en el ámbito de lo sapiencial, entrar en el ámbito de lo proverbial. De vuelta, no queramos ver lo cartesiano francés, o sea, hay que entrar en otra cuestión. En Taggio, en Véronique Taggio, ahí está también todo el tema de la negritud, ¿no? El tema de la carga o el peso que puede tener, por ejemplo, el adjetivo negro, cuando uno dice noir, que ellos lo pueden decir, pero... no me acuerdo, estábamos discutiendo ahí, pero era en narrativa, ¿no? Una novela, algún término y que en castellano quedaba perfecto, o sea, como si yo, no me acuerdo cuál era, pero era como si yo dijera la noche negra. Y por Zoom, ¿no? Yo veo que Véronique dice, no le gustó, y claro, pero digo, porque también hay que ver toda la carga que hay detrás, ¿no? Que, de todo... de toda la esclavitud que hay detrás. Entonces ahí también es cómo meterse en un mundo, digamos, donde hay otros dolores, digamos así, ¿no? Yo, por ejemplo, empatamos muy bien con Lavi con el tema de lo político, digamos, porque estaba muy vinculado a los procesos de América Latina, las dictaduras. Él fue preso político muchos años del reino de Hassan,
de la dictadura de Hassan. Entonces, ahí había como un feeling, pero en lo otro hay a veces una distancia tan enorme que a veces también se traduce en el lenguaje, ¿no? Y en la apropiación que uno puede hacer al castellano del texto, ¿no? Gracias. Claro, sí, lo que digamos, hay cosas que me interesa esto que decías de negro, ¿no? Porque hay cuestiones que son muy evidentes en los textos que uno dice, bueno, esto, ¿qué hago con esto? Pero ya lo viste enseguida porque es una palabra extranjera o de estas lenguas o lo que fuere. Y hay otras cuestiones como esta, como la palabra negro, digamos, que tenés que tener en cuenta porque ya tenés que entrar como en una, lo que decías vos, ¿no? Entrar como en una poética distinta y en una cultura diferente o una memoria diferente también sobre la lengua, ¿no? Y las lenguas, ¿no? Traen siempre consigo un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Siempre pienso la palabra memoria para nosotros en Argentina no es lo mismo que quizás para otra cultura, no sé, memory para un estadounidense, ¿no? Y recupero esto que decías del derecho a la opacidad de Glizón, que me parece maravilloso, porque algo que pensaba es, en general, cuando uno traduce literatura, se enfrenta a esta cuestión que muy debatida en los estudios de traducción, ¿no? De, bueno, ¿qué hago? ¿Me acerco más al autor, autora y extranjerizo el texto? ¿Me acerco más al lector y lo domestico, ¿no? Esta eterna discusión, bueno, que ahora está como superándose un poco, pero digamos que está en la base y muchas veces hay que tomar decisiones concretas en cuanto a eso. Pero en estos autores en particular es doble esto, porque ellos están escribiendo en una lengua dominante, podríamos catalogarla, para un público que no es su público, o sea, que es el público que habla esa lengua, quiero decir, ¿no? O sea, la vie escribe en francés y lo van a leer franceses también. Y entonces ahí hay una primera opacidad en la misma lengua que después se va a duplicar en la traducción. Entonces ahí hay como un doble juego en el que uno entra y sobre el cual hay que tomar decisiones que muchas veces tienen un carácter ideológico y político fuerte, ¿no? Digamos, como traductores, ¿no? El rol que tenemos me parece que ahí es muy, muy fundamental. Creo que surgió un poco, pero igual me interesaba tocar este tema, si tienen algo que les parezca interesante para mencionar. Creo que salió un poquitito, pero no específicamente, que es la cuestión, o sea, estuvimos hablando de la lengua y la cuestión de los referentes culturales, ¿no? Creo que salió un poco, que Valeria contaba un poco de algunos referentes de Haití, por ejemplo, pero es algo que me parece interesante en el caso de estos, o sea, siempre, ¿no? Pero en el caso de estos textos en particular, hay un texto que escribió Márgara para la revista Lenguas Vivas, muy interesante, donde habla de las literaturas amerindias, y ella plantea que en la traducción de estas literaturas nos encontramos como con tres tipos de referentes culturales, sí, tres categorías, ¿no? Vamos a encontrarnos con los referentes culturales de la cultura amerindia, haitiana, marroquí, lo que fuere, pero también nos vamos a encontrar con referentes culturales de la cultura dominante detrás, ¿no? Y en un tercer lugar nos vamos a encontrar con la tensión entre las dos culturas o las múltiples culturas que haya, y que todas estas cuestiones se van a plantear en los textos. Y nosotros cuando traducimos tenemos un público que no es ni el público marginalizado, ni el dominante, ni el otro. Entonces, ¿qué pasa ahí con esas jerarquías, ¿no? que aparecen? No sé si hay algo en concreto que quieran mencionar sobre esto. Bueno. Es una cosa que me interesa mucho. Hay una cuestión, por ejemplo, con la palabra negro, que en inglés encima tenés las diferencias entre black, negro, nigger, colored, y la podemos seguir. Bueno, que también tiene que ver con el momento en el que escribió cada autor, porque se fue cambiando esa palabra, bueno, ese tipo de cosas. Y yo creo que hay, en el caso de los afroestadounidenses, hay una mención constante de eso. O sea, si uno se pone a ver, yo traduje muchas poesías de Langston Hughes, que fue un gran poeta de la década del 20, que es el que habla todo en ese vernacular, no todo, pero gran parte. Y de él salen, digamos, como fórmulas directamente de ir en contra de la mirada de que negro es, uno dice, tengo un futuro negro, tengo un día negro, todo es negativo cuando digo negro, y él trata de dar vuelta a eso, ¿no? Entonces tiene un poema donde dice, es de día, qué sé yo me siento a esperar que venga la noche black like me.
O sea, negra como yo, como aplaudiendo la noche. O tiene esa frase que quedó para todo lo que siguió de las luchas negras, incluso ahora, que por ejemplo no se puede traducir exactamente con la misma fuerza porque tiene una anáfora que no la puedo. Yo ya pensé 20 maneras y no, que yo sepa no se puede, que es cuando él dice black is beautiful. Lo negro es hermoso, pero no me sale lo negro es algo con N, porque él dice black is beautiful, las dos veces con B, y se la pasa hablando de eso. O sea, estoy con la noche porque es negra como yo. Todo el tiempo hay una cosa con negro, ¿sí? Con levantar la negritud, eso que dijiste vos, y hablar de la esclavitud, por supuesto. Todo el tiempo hay referencias. Por ejemplo, tiene un poema que es Tío Tom, se llama. Esa es una referencia a la cabaña del Tío Tom, escrita por una blanca, y a una mirada de los negros como obedientes, porque Tío Tom más o menos como que se puede escapar, lo están torturando y dice, no, yo no me... Bueno, o sea, una cosa espantosa. Y él hace un poema donde, digamos, ataca a los Tío Toms, ¿sí? Y en Estados Unidos esa referencia la tenés que aclarar para un argentino, pero es obvia, porque La cabaña del Tío Tom fue el primer bestseller estadounidense, o sea, lo conoce hasta el loro, digamos, todo el mundo conoce eso. Entonces hay este tipo de cosas. Y en el caso de los amerindios, la mención de la lengua propia aparece porque o la pongo, ¿sí? O porque hablo de la cuestión de las escuelas de pupilos, que es un tópico, ¿sí? Donde todo el tiempo se está hablando. Hay un poema maravilloso sobre una chica que se hace pis porque tiene 4 o 5 años, y cuando viene algo así como la asistente social o para ver si puede solucionar el problema, lo primero que le dice es, no hables más en esa lengua, habla en inglés. Speak English, le dice. ¿Viste? La chica cada vez peor, ¿no? La nena chiquitita separada de los padres. Eso está muy presente ahí, ¿sí? ¿Y cómo se hace para resolver eso? Por ejemplo, en ese poema, la nena mira por la ventana y piensa en un mito propio y dice, ojalá fuera yo como los gansos canadienses que atraviesan mi ventana y me pudiera ir de acá. O sea, inmediatamente habla de escaparse de ese lugar de tortura, digamos, ¿no? Creo que está muy evidente, con lo cual no es tan, por lo menos en lo que traduzco yo, no es tan difícil, porque eso, aunque lo digas en inglés, está diciendo algo, ¿viste? O sea, las palabras, sí, hay dos actitudes, en eso creo que acá igual. Los que te ayudan a entender, por ejemplo, Simon Ortiz, y está del otro lado Toni Morrison, la premio Nobel negra, que dice, no, a mí no me explican cuando ponen una cosa típica para un blanco. Yo no explico tampoco. El que no entiende la cosa africana, que se arregle, no me interesa, digamos, ¿no? Y son dos actitudes. Una es más, yo la llamo didáctica, como que te quiere, y la otra no. Y bueno, yo copio esa actitud cuando traduzco. Si el tipo no quiere hacer nada, tampoco lo hago yo. Perdón, ahí les doy el paso al resto, pero hay algo que me surge cuando pienso en esto, porque Toni Morrison dice eso, pero después el lector en inglés puede ir a googlear y encontrar probablemente esas referencias. Ahora, el lector en castellano, si googlea, ¿las encuentra? No. Esa es siempre mi pregunta, ¿no? Pero creo que es distinto, que lo que uno hace es copiar la relación del escritor con su lector primario. Con el nuestro sí puedes agregar notas al pie, porque por ahí no sabe qué es Jerónimo y lo nombran todos los amerindios. Entonces yo tengo que poner una nota al pie. Bueno, Jerónimo fue un cacique importante y 2 palabras para que se entienda que fue la resistencia, digamos. Sí. Porque uno sale, digamos, de esa tensión dominante-dominado, uno está corrido un poco, digamos, desde este lugar del mundo y desde estos lectores. Perdón, quería hacer ese comentario nomás. Bueno, hablando de lo mismo, ¿no? En francés, en negro, noir, neger, existen las dos, que a veces las ediciones españolas tienden a traducir por negro o negrata, por la otra. Son términos por ahí un poco no muy frecuentes en nuestro español, ¿no? Entonces ahí hay que hacer o una mención o una nota primera como para, supongo, aclarar. Yo suelo poner una mala palabra. O sí. No, pero digo, cuando el negro tiene incluso una apropiación positiva, claro.
No, cuando hay una apropiación positiva, digamos, del término, y más pensando en la negritud, cuando una de las críticas del seno de la negritud fue justamente pensar con un pensamiento helénico, pero escribir con una piel negra y demás. Entonces se dieron cuenta que también era un fracaso y una especie de gueto dentro de la misma negritud. Por lo tanto, hay toda una discusión sobre estas literaturas tan particulares. Y en el caso nuestro, estos libros salieron primero de Pestre, después el de Alexis y luego el de Orcel, que tienen una relación por las tradiciones literarias, que tal vez un lector que no está acostumbrado a leer literatura haitiana se pierde un poco. Entonces tuvimos que reponer mínimas cuestiones de referencias culturales o de tradición literaria. Y debería haber salido así, después y después Porque en realidad en de Pestre hay un homenaje muy claro a Alexis, que fue de algún modo su maestro y su compañero de ruta. Y en Mackenzie Orcel hay toda una estética que para quien ha leído a Alexis o a de Pestre, se lee solo. Para el lector que no tiene esa retórica o ese ritmo de la narrativa de Orcel, que es producto de una incidencia de esta tradición literaria de los años 50, 60 de Haití, resulta un texto muy extraño. Bueno, algunas cosas se pueden reponer como para contribuir al lector, otras no, porque sería incómodo leer todo el tiempo una nota al pie. Pero en las que son puestas por ellos o por las editoriales que los han editado en Francia, intentamos respetarlas, eso sí. Porque, de hecho, este libro fue rechazado por Gallimard por ser incomprensible. Le recomendaron una especie de instrucciones de uso hacia el final que las pone a modo de broma. Pero también me parece que la nota al pie de Pestre, cuando hay un término no en creol o que tiene que ver con un loa, con la religión vudú, el ponerlo también le da una presencia para advertirte al lector, nótese esto, está acá. Y eso me parece también, o nos parecía un mecanismo muy interesante para esto identitario. Sí, igual algunas de las notas que pone de Pestre también son un poco en broma, porque lees la nota y no te termina de aclarar qué era lo que quería decir, a qué se refiere. O sea, sí o sí tenés que ir a buscarlo. Te lo marca como algo importante y lo tenés que buscar si no entendés la explicación, que algunas son en serio y otras son en broma. Y una mención en otro libro de Pestre, que es puramente erótico. Estos tres, trabajan mucho con el humor y con el erotismo, con el erotismo solar. Entonces, en otros libros de Pestre, de cuentos, hay notas al pie de página sobre términos del mundo culinario que sirven para designar a las partes femeninas o masculinas. Y no es que te dice sinónimo de tal cosa. Te da una explicación que es como contestarte con un proverbio, como te contestaba a vos el autor. Tampoco te cerraba mucho, pero sí te sugería, ¿no? Hay una fuerte carga ahí connotativa de lo que esa explicación venía a recuperar y a enriquecer, e incluso a guardar la opacidad de esa primera palabra que él decidía mandar a nota al pie, pero que tampoco resolvía nada para la traducción. Sí, yo agregaría, también comparto todo lo que dijeron los compañeros, la no subestimación del lector también. Eso es sumamente importante, o sea, no subestimar al lector. Es decir, el lector también va a buscar, o sea, dejarlo con sed también al lector. O sea, no tenemos que encontrar todo. Es como si uno dice, leo un libro y ya está, ya lo leí y sé todo. Y bueno, qué sé yo, hay libros que uno lee toda la vida y los vuelve a leer y siempre vuelve a encontrar o vuelve a leer lo mismo. Yo generalmente tengo algunos autores que siempre leo el mismo poema y lo leo hace 30 años, 40 años. Bueno, qué sé yo, es así. Me parece que eso es importante también porque en el caso del poema es algo vivo también, algo que se mueve, digamos, que no estamos analizando una heladera, digamos, la bocha, es decir, que pasa muchas veces en la parte crítica, que se da esa cuestión. Acá, por ejemplo, vos decías del erotismo, este libro de la Abby es una erótica. Una amiga mía decía, ¿es una erótica? Me dice, claro, pero es una erótica que tiene el trasfondo árabe,
una delicadeza, digamos, que hoy no la encontrás en el mundo occidental nuestro, que es más bruto, digamos, en la comunicación. Y es impresionante, por ejemplo, ahí cómo se cuela lo político, digamos, de su vivencia política, sobre todo como preso, muy así, pero en una palabra, en un verso, ¿no? En contraposición a la vida que está dado en un erotismo, pero claro, que tiene... que viene de todo el erotismo, ni siquiera marroquí, sino árabe, ¿no? O sea, de toda la historia, ¿no? Que es de una sutileza bastante, digamos, que por eso digo no subestimar al lector, que implica un compromiso con el libro, con meterse con un lector cómplice, ¿no? Es decir, sí, no, absolutamente de acuerdo con la no subestimación. Lo pensaba, como decía recién, en el marco simplemente esto, ¿no? Como son textos que están poniendo la atención de estas cuestiones, están en el centro, escribiéndoles a los que forman parte de esa atención. ¿Qué pasa cuando nos corremos de esa es como un poco la duda que siempre me trae, digo, algo que creo que nos vamos a plantear toda la vida, ¿no? Como nos planteamos ante esto, pero absolutamente de acuerdo con esa postura de la no subestimación y de que los textos en todo caso vienen a abrir cosas, ¿no? No a cerrarlas y ya. Sé que me estoy pasando un poquito, pero me dijeron que me podía quedar 5 minutitos más porque la otra mesa terminó un poquito más tarde, porque me gustaría cerrar con una pregunta, ya yendo al mercado editorial. Porque estamos de acuerdo que son textos bastante marginales en el mercado editorial, creo. Y entonces va una pregunta doble. Por un lado, ¿cómo llegaron ustedes a traducir o editar estos textos? Digamos, ¿de dónde vino? Si es algo que ustedes dijeron, bueno, voy a proponer esto o llegó. Y por el otro lado, ¿cómo ven ustedes la inserción de estos textos en este mercado editorial argentino y qué futuro le ven en todo caso? Si ven que se está abriendo hacia la posibilidad de estas otras literaturas o no. Bueno, depende de lo que ustedes vean. A ver, yo la verdad que la mayor parte de lo que traduje tuvo que ver con mi tesis de doctorado, donde yo hice una tesis sobre literaturas marginales o del margen. Entonces, yo la leo ahora y... Ok. Nada, un desastre. Pero en ese momento a mí me abrió la literatura afroestadounidense y la literatura amerindia estadounidense, no toda la marginalidad, porque no. Y yo empecé a querer dar esos autores en un medio como la UBA, donde se supone que el profesor provea traducciones, no que porque la carrera es panorámica. O sea, yo estudié francesa, estudié alemana y todo eso, estudié italiana y lo estudié en castellano. O sea, yo francesa puedo leer, pero las otras no. Y no hay problema porque siempre había. Entonces, me puse a traducir ahí, ¿sí? Que de golpe había un autor que me encantaba, sin pago, sin editorial, nada de eso. Y conseguí, hasta hace 2 años, yo nunca me habían pagado por hacer estas traducciones. O sea, no como traductora, la hacía como profesora. Era parte de mi preparación de si voy a dar amerindios, tienen que poder leer algún amerindio, si no estamos allá. Bueno. Después de eso tuve 2 libros que publiqué porque los autores me dijeron, dale, publicados en castellano, con una comunicación directa con el autor, y yo los publiqué en la Universidad de Valencia, porque la Universidad de Valencia tiene toda una colección de estudios, está dicho en el idioma de ellos, pero yo no lo recuerdo, estudios que llaman americanos, para mí es terrible que usen esa palabra, pero bueno, estadounidenses, y publica este tipo de cosas. Entonces hice 2 libros, uno de Simon Ortiz, que es un amerindio con un flor de prólogo y bilingüe, ¿sí? Y el otro de Rita Dove, que es afroestadounidense, una de las poetas laureadas, no me acuerdo de qué año, en Estados Unidos, que también ella aceptó y se publicó allá bilingüe con un prólogo, qué sé yo.
0 pesos, o sea, simplemente el placer de hacer eso y de que saliera publicado. Ahora, y yo tengo 65, por primera vez en la vida estoy traduciendo un libro de un amerindio para una editorial chiquita, que te estuve hablando, que se llama Selva Canela, que primero les hice una traducción de una africana de Uganda. La novela a mí no me entusiasmó, pero fue muy interesante traducirla del inglés al castellano, que se llama La Espera. Y me dijeron, ¿no tenés autores amerindios que podamos...? Le digo, sí, por favor, pero yo no me encargo yo no sé conseguir los derechos. Toda esa cosa me es absolutamente ajena. Es más, hay algunos autores amerindios que nunca te contestan ni un mes. Nunca me pude poner en relación con ellos para que me ayudaran. No, le dije. Bueno, consiguió unos derechos de una novela que estoy traduciendo de un policial amerindio. O sea, por ejemplo, hay fantasmas en el pueblo. No es un policial, hay fantasmas en serio, no falsos fantasmas. O sea, el tipo que muere en la primera escena aparece como fantasma y charla con uno de los viejos de la tribu ahí. Bueno, estoy hablando de una cosa que transcurre bien en el siglo XX, ¿no? No en el XXI, pero en el XX sí. A mí me puso muy feliz que esto se haga, yo voy por la mitad ahora. Creo que tal vez el hecho de que haya pequeñas editoriales ahora, a partir del 2001, el crash ese y de la pandemia, creo que surgieron esas pequeñas editoriales, por ahí abre una ventanita por la que se puede hacer este tipo de traducción. Para mí es nuevo, hasta ahora nunca pude. No que no intentara, no pude. Bueno, creo que igual lo que decís de que la editorial te preguntó si conocías algún otro autor para publicar, ya se entiende que, claro, empieza a haber un interés por este tipo de literaturas. En general son editoriales más pequeñas. Nosotros, por nuestra parte, fue una propuesta nuestra de ir a varias editoriales hasta que encontramos una a la que le interesaba iniciar la colección de autores francófonos. Y nosotros hicimos todo el trabajo de conseguir los derechos, de contactar las editoriales en Francia, en este caso. Todo un trabajo no remunerado, que se suma también al trabajo de la traducción. Entonces, si bien el público creo que por ahora es un poco pequeño para este tipo de literaturas, sí creo que se está ampliando bastante y que es algo que está creciendo. Bueno, en cierta medida, no con Orcel, pero con los otros dos, era también recuperar una tradición de traducciones al español que ya habían existido de estos autores, no de estos títulos, ¿no? Pero de los autores, e incluso en revistas culturales. Recuerdo la revista Crisis, que tiene números destinados a De Pestre, a Alexis, a africanos o... sí, básicamente africanos y caribeños, tanto en francés o en inglés. Entonces, un poco el propósito era ese. Bueno, existe un público interesado, o existió. A mí particularmente me tocó ser el gran lector de ellos dos, de Pestre y Alexis, cuando a fines de los 90 los descubrí. Después, en el 2002, inicié un programa de radio sobre el pensamiento latinoamericano entre el Caribe y África. Entonces, empecé a meter en este mundo. Entonces era algo interesante que cuando también se lo comentaba a Valeria, creo que nos entusiasmamos en ir por ese lado y con ese mismo entusiasmo seguimos los carriles de conseguir los derechos y demás, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. Lo hicimos con la intención de dar a conocer, en el caso de Orcel, y de redar a conocer lo que ya es conocido. El público es muy limitado y entendemos también que los canales de distribución de ciertas editoriales están bastante paralizados, digamos, o se mueven en circuitos muy, muy pequeños y por lo tanto la llegada a los grandes lectores o al gran público está por venir. Sí, lo que se me ocurre la palabra es visibilizar. Yo creo que yo sentí una necesidad de visibilizar a no yo, digamos, sino digo, de repente encontrar una literatura, concretamente me pasó hace más de 10 años con Lavi, con Marruecos, que dije, y esto no está acá, no está.
y no va a estar. Y ahí viene un poquito la vinculación con tu primera pregunta del principio. Es decir, no es lo mismo traducir desde España marroquíes o africanos que traducir desde América Latina, porque siempre, tanto Francia, para mí, esto es una apreciación personal, Francia o España en este caso, hay una relación de asimetría y de poder respecto de sus colonias. Entonces, la traducción desde América Latina es otra traducción, no solo por el lenguaje, sino por el desde dónde nos paramos para traducir. Eso es otra visión. Y generalmente, es decir, hay una gran invisibilización, o sea, los grandes monopolios te marcan qué tenés que leer y qué no tenés que leer. Es curioso, Okunji es un hombre que ha ganado el premio del África Negra, que nunca estuvo traducido en español. O sea, la ABI, premio Goncourt, y que sí, en Monte Ávila, en Venezuela, lo traduce hace muchos años, y después nada, ¿no? Entonces, uno ve que hay una decisión también, que es una decisión política también las traducciones, no es ingenuo ese mundo. Entonces yo creo que en el caso de América Latina, traducir desde América Latina es muy diferente de traducir desde el imperio. Pongo un ejemplo. Si uno tiene que tomar en la lengua francesa o en la lengua española una antología, a cualquiera que más o menos esté en el tema, de poesía negra, uno va a recordar ¿cuál? La antología negra de Leopold Sédar Senghor, con el prólogo de Sartre. Y sin embargo acá en Buenos Aires, creo que 2, 3 o 4 años antes, el escritor cubano, que se me acaba de olvidar, Emilio Gallagas, publicó, y con una gran tirada, un mapa de la poesía negra, mucho antes de lo que publicó Leopold Sédar Senghor. Ahora, nadie recuerda esa antología que fue de, no me acuerdo la editorial, no sé si fue sudamericana. Es decir, y es acá, y no la recordamos. Pues, digo, claro, fue el prólogo de Sartre el que tal vez traccionó, ¿no? Y entonces se traducía lo que Francia mandaba a traducir. Y en realidad lo había hecho un cubano en Buenos Aires 5 años antes, mucho más extensa incluso digamos, el panorama de la poesía negra. Genial, me quedo con una sola cosa, ya tenemos que irnos, pero me parece súper interesante esto que decís, y también mencionaba un poco Javier, de la ruptura de ese pasar necesariamente por Europa, por el centro, ¿no? Como poder hacer estas conexiones sur-sur que son tan interesantes, y creo que desde acá tenemos otra mirada para aportar, ¿no? Así que bueno, no hay espacio para las preguntas, disculpen de nuevo. Muchas gracias a los invitados y a las invitadas.